Bueno, buenas tardes. Arrancamos nuevamente con otra visita guiada virtual. Una linda costumbre que se está dando esto de por lo menos no perder el contacto entre la gente, entre la Secretaría de Turismo y por intermedio de estos paseos virtuales, ir haciendo conocer parte de nuestro patrimonio histórico-cultural, que es tan rico, que es tan bello y que es tan nuestro, y por supuesto tratar de trasladárselo a ustedes, a los turistas y a los futuros turistas que nos visiten. Y siempre hay temas y siempre hay cosas que nos sorprenden. También aclarar de que no es una clase de historia, ni mucho menos, lejos dista de dar una explicación totalmente histórica con fechas y cosas raras. El tema es tratar de charlar, tratar de comunicarnos del por qué lo lindo de esta ciudad, por qué tiene su belleza ecológica, cultural, tradicional, histórica. En este caso, lo que es la línea de fronteras, que fue un título que lo hablamos con nuestros compañeros. ¿Qué títulos ponemos? ¿Línea de frontera? Sí, puede ser eso, porque también puede ser historia de indios, de fortines y de cautivos, que también podría ser. De cualquier forma, son datos impresionantes y son muy lindos. Arrancamos, como siempre, con la parte gráfica, mapa de la República Argentina y distintas líneas, como ustedes lo están viendo, de cómo nace esto de que, sobre todo el español, cuando llega, comienza digamos, a recorrer lo inhóspito, nunca habían andado por acá. Entonces entran por ese río de la Plata, una de las grandes puertas de entrada de la conquista, y se van dando distintas entradas a lo largo de todo el tiempo, ya sea de la misma conquista hasta para 1879, que fue la última entrada sobre el territorio argentino, pero ya de argentinos. ¿Por qué hago esta aclaración? Esto es muy interesante. En realidad, cuando uno habla de la, entre comillas, conquista del desierto, en realidad hay tres grandes conflictos, hay tres grandes entradas a lo que es la conquista del desierto. La primera es, la hace España, la hace de la época virreinales. La segunda la hace Juan Manuel, pero ya habiendo participación de mismos argentinos. Y la última la hace Roca en el 79, que yo siempre lo digo, esto un poco pone la frutilla a todo esto, y en esas tres entradas hacia la tierra argentina, hacia esa tierra totalmente habitada por el indio, le entran estas tres etapas. La que más nos lleva a nosotros es lo que, por ejemplo, tenemos en este mapa, y sobre todo ese río Salado, que es un poco el contenedor de todo lo que es el indio y el blanco, ¿no? Fíjense que el español, cuando entra y que se encuentra y se da ese choque social entre lo que es el indio y el blanco, busca un lugar donde asentarse primero, lo que hoy sería una cabecera de playa, por decirlo de una manera. Entonces entra por el río de la Plata, se entra y se va abriendo fronteras hasta llegar a un límite que sea natural y que el cual sirva de contención al indio. Bien, repito, son charlas y son datos para no entrar específicamente en puntualidades, pero es muy lindo y es muy sencillo. Uno tiene solamente que ver un mapa de la provincia de Buenos Aires y va a ver que ese río Salado fue el límite, el primer límite que van marcando los españoles. O sea, lugares que todos nacieron como pequeños fuertes o fortines. Magdalena, Chascomús, Ranchos, Montes, Lobo, Mercedes, Navarro, Areco, Luján, Salto,
Rojas, la zona después de Melincue, o sea, hay una característica especial. Primero, ninguno de ellos pasó el salado, porque el salado era la barrera natural contra el indio que había elegido España. ¿Bien? Y segundo, muchos de ellos nacen con nombre de santos y de virgen, como lo decimos en varios paseos guiados. Pero acá hay muchas cosas interesantes. Todo esto nació por esa introducción del español, pero a su vez fue un poco en pro y un poco en contra. Ejemplo de ello fue que al ir colocando los fuertes en línea paralela al salado, de esa forma el salado aguantó el avance del indio, ¿bien? Pero lo tuvieron que pasar de ese salado para atrás. Por eso que muchas veces también lo decimos, cuando uno habla de las fronteras, se dice que la provincia de Buenos Aires terminaba en el salado. Es más, también lo comentamos, y del salado para allá, ¿qué hay? Tierra de nadie, tierra de infieles, tierra de indios. Bien, cada uno de esos fuertes o fortines se fueron trasladando sistemáticamente a medida que se iban afianzando en cada uno de los lugares. Por eso que todos nacían en forma militar, o sea, en forma castrense, y después se le iban sumando civiles a los distintos fuertes y fortines. Y llegar hasta un lugar de esto era terrible. Imagínense, se tenía en cuenta que en carretones, que eran los que primeros que traían las mercaderías. Cuando hablo de mercaderías no hablo solamente de lo que es o la carne o la papa o traer elementos para comer. No solamente eso, estamos hablando de traer maderas, traer tientos de cuero, traer cañas para fabricar armamentos, cañas tacuaras, toda la parte mesopotámica tenía que ir brindando porque encima esta era una zona que ni el árbol existía, o sea que a llegarse, entrarse acá, realmente fue muy bravo, ¿bien? Tenemos, en el caso, ya después, la carreta tardaba, yo les decía, 10 días se tardaba, de lo que era la colonia hasta el fuerte, por ejemplo acá, de lo que era el San Juan Bautista, ¿bien? Esta gente no tenía, solamente muchas veces decía, se guiaban con la luz de las estrellas, ¿no? Y algún que otro sendero. ¿Para qué? Para ir amojonándose y ir adaptándose al medio, ir adaptándose a la indiada, pero también a la geografía y a la arquitectura súper básica de armar un fuerte. Cuando uno habla de un fuerte, dice, uy, un fuerte, está acostumbrado muchas veces a ver esos fuertes medievales, con esos atalayas, con esas esquinas enormes de piedra. No, acá era todo lo contrario. Acá palos a pique de Ñandubay, que también eran parte del transporte, o sea, lo que se tenía que transportar. De hecho, este fuerte que nace en esta zona de Chascomús, anteriormente, mejor dicho, nace con otro nombre del Zanjón, que estaba hoy detrás de lo que era casi pegadito a lo que era la línea del San Boromón, ¿bien? Lo que era parte de Echeverri, toda esa zona, ¿bien? Bueno, nace de ahí. El tema era ir corriéndolo, pero no pasar el salado. Bueno, y se decía el Zanjón porque estaba cerca de una zanja, ¿bien? Por eso que se le quedó el Zanjón. Este Zanjón es trasladado para 1779 por órdenes de España. ¿Para qué? Para que fuera un poco más grande, por decirlo de otra forma, y que ya tuviera una logística, una geologística distinta a los demás. O sea, estar ya más cerca del salado y de esa forma ir corriéndolo de a poco a lo que era el indio. Tengan en cuenta otra cosa que es muy interesante, ¿por qué la geografía y por qué la arquitectura
de este tipo de edificaciones, por decirlo de una forma, porque era todo madera. Es muy normal ver los mangrullos, como el que están viendo en este dibujo, el mangrullo, el mirador, algunos le llaman el atalaya, o en algunos casos un primer piso, una azotea. ¿Por qué? Porque se tenía que otear, se tenía que ver más allá de la línea del horizonte. Por eso que todos estos fuertes, esta línea de fortines, esta frontera, necesitó de un sistema que lo cobijara lo mayor posible. Tengan en cuenta que un fuerte, por hablar de un fuerte, no era más de 70 u 80 metros por 80 metros. O sea, lo tenía que ser lo más compacto posible. En un fuerte podía haber un rancho para la comida. La capilla sí, tenía que ser algo, sí o sí, tenía que estar, porque lo que era sagrado era el tema de la parte eclesiástica. Una capilla tenía que tener. Obviamente tenía que tener un polvorín. De hecho, muchos de esos fuertes, los polvorines y las capillas, solían tener, vuelvo a repetir, en el tema de traer esa carga hacia los lugares para armar este tipo de fortalezas, alguna que otra teja mal llamada, teja española, o muslera o media caña, ¿bien? Yo digo mal llamada española porque en realidad la teja española, en realidad el invento es chino, ¿bien? Se dice que cuando los chinos invaden, vieron con muchas cosas que la pasta que dice que no, es china. El tema de la pólvora es china. Bueno, el tema de las tejas también, porque en realidad las tejas son cañas de bambú cortadas longitudinal y transversalmente, lo que le hacen que ir montándola de una en otra se fabricaban esos techos. ¿Bien? Por eso que se llama media caña. Esos lugares, el polvorín y la capilla, por lo general tenían que tener un techo mejor a lo común, porque no se podían mojar. Primero por el tema religioso, y segundo por el tema del polvorín, que la pólvora no se podía mojar. Que era una táctica que después aprenden los indios a atacar. Esto le va a causar, es muy linda la historia, a atacar los días de humedad y los días de lluvia. ¿Por qué? Porque estos señores que están ahora en este dibujo, llamados los blandengues, y no es que eran blandos, sino que blandeaban las chuzas de sus lanzas y sus sables, y por medio de ese blandeo se le colocó ejército de los blandengues. Eran los milicianos a ración. ¿Qué quería decir? Que tampoco estaban pagos por plata, se les pagaba con comida. Estos fueron los artífices de los primeros soldados que tuvo el ejército, un ejército medianamente regular. De hecho, en el frente del Zanjón, el primero al de Chascomús, lo que se había juntado era un grupo de vecinos estancieros que hacían las veces de soldado para cuidar. Ya después, cuando se va armando una tropa medianamente regular, vuelvo a repetir, los blandengues, se colocó a los blandengues y se los reemplazó a los vecinos, que lo que tenían que hacer los vecinos era la parte de la crianza de vacunos. Que esto es lo que trae y atrae al indio. Tengan en cuenta que Mendoza, cuando llega acá, en toda hacer esta campaña, trae 27 caballos. Después de todo del lío que se arma, de que van y que vienen, todos esos animales van quedando, y eso lo aprovecha el indio, lo aprovecha totalmente, y se vuelve uno de los mejores jinetes en todas estas tierras. Bien, y aprovecha ese equino, el ecus, y primero lo utiliza para comer, de ahí la famosa carne de caballo. No le quiero dar un par de recetas ahora porque si no, esta noche no va a cenar nadie. Pero hay algo, por ejemplo, como que, bueno, los nonatos, los no nacidos, se le daban, de los yeguarizos, se le daba a la gente que le faltaban los dientes, a los más viejos, y se le daba a los más chiquitos porque tampoco tenían poco diente. ¿Y por qué el nonato? Porque el nonato es la carne más tierna que se podía comer, ¿bien? Y consumir. Después lo termina usando para guerrear, ¿bien? En estas, vamos para ahí un poco, acá hay elementos importantísimos. Por eso que yo le decía que esta guía, no sé si solamente de fortinos, sino que se puede hablar de indios, de malones, de cautivos y de fuertes. El indio Pampa.
Bien, cuando hablamos de Pampa hablamos de una nación. Por eso que también, para no entrar en un tema directamente histórico, que ya ahí tiene que ser un investigador directamente histórico, un profesor, porque hay varias etnias, ¿bien? Lo mismo pasa con el tema del lenguaje. Cuando uno habla del lenguaje de esta zona, es Pampa, ¿bien? Es un indio que, vuelvo a repetir, en su principio no conocía ni el caballo, entre comillas, un tipo que nunca molestó a nadie, porque vivía acá, vivía de cazar un peludo, una mulita, un guanaco, un venado de las pampas, y de golpe se encuentra con que tiene esta resistencia del blanco, introduce el blanco el caballo y él lo sabe aprovechar para primero consumo y después para guerrear. ¿Y por qué digo para guerrear? Porque ahí hace un clic la historia argentina y la historia de nuestra ciudad, de nuestro lugar. ¿Bien? Primero por la gran proliferación de equinos, por la buena pastura, por la buena adaptabilidad al medio, ¿bien? Ese caballo criollo que después se va dando con el tiempo y se va adaptando, porque si bien no es el más ligero de todos los caballos, es muy ligero. Si bien no es el más aguantador de todos los caballos del planeta, es de mucho aguante. Se ha hecho una mezcla en ese animal y, vuelvo a repetir, el indio lo sabe captar, bien, lo capitaliza, porque es una persona que por ejemplo, hoy día se doma un caballo a la usanza del indio. En algunos casos se dice que se golpeaba, pero en realidad no golpea al indio el animal. Lo solía colocar en lugares de agua y barro, obviamente en las lagunas, para una vez que el animal perdía nervios, bien, se lo podía montar tranquilamente. Y después los elementos con que empieza a hacerle la contra y el aguante, entre comillas, a ese español y a esos primeros pobladores que estaban en los fuertes y los fortines, esos primeros blandengues. No había mucha diferencia de armamento de uno al otro, porque el blandengue que tenía, llámese una tercerola o que tenía una bancarga, que es un fusil muy especial, eran algún que otro oficial. Los soldados rasos seguían con la goleadora, como el indio, seguían con la lanza, o sea que las fuerzas eran, en ese caso, casi iguales. Aquel fuerte o fortín dentro de la línea de avanzada que llegaba a tener algún armamento de artillería, y bueno, era de lo mejor que podía llegar a tener. Pero básicamente, por eso es que la resistencia fue tan grande también. En esta, por ejemplo, en este dibujo hay muchas cosas interesantes. Ustedes habrán sentido lo que es la palabra chuza, ¿bien? Yo siempre decía, ¿qué es lo que me falta hoy a mí? El pelo. Antiguamente nuestros padres decían, te voy a cortar esos pelos, te voy a chuzar. Sacate esas chuzas de la cara, te decían. ¿Se acuerdan algún que otro de mi edad? Lo habrán escuchado. Y si no, bueno, pregúntenle a su abuelito o a su papi en esas épocas. Y cuando uno habla de chuza, y esto es muy duro lo que voy a contar, en realidad, esas primitivas chuzas, se les llama chuza, cuando el indio, una vez que mataba a un cristiano, le sacaba la cabellera, y con esa cabellera adornaba la lanza. Por eso que esa lanza, una vez que tenía cabellera, pasa a llamarse chuza. Chuza india. Anda a chuzarte los pelos. ¿Bien? Botas de potro. ¿Bien? Que salen de la pata del animal, se saca como unas medias, se desgarra una vez que el animal se mata, en caliente, y se utilizaba como calzado, porque no había calzado, y menos para el tema de los indios. Vuelvo a repetir, no fue fácil lo que encontró el español con este tipo de gente que obviamente que era de la tierra, que conocía mucho más que él, y que a su vez capitalizó lo que el español trajo para que le fuera bien a ellos, lo capitaliza el indio. Seguimos con otra diapositiva. Bueno, yo les decía que algunos son dibujos y otros son de las primitivas fotos, pueden llegar a ser daguerrotipos, ambrotipos.
Y estamos hablando de ya lo que son las tolderías, los toldos, ¿bien? Las tolderías. Esa vida trashumante, esta gente eran nómades, se movían de un lugar al otro. Volviendo al tema de los fuertes, esto es lo que hacía que un fuerte no estuviese seguro por mucho tiempo en un lugar, porque esta gente podía entrar y salir a gusto, ¿bien? Porque conocían el terreno, porque era de ellos, ¿eh? Y lo conocían como la palma de su mano. Entonces se movían muy rápido y cuando una avanzada del blanco iba entrando como punta de lanza por el territorio y se iban corriendo la línea de fortines, esta gente se podía armar y desarmar al toque lo que era digamos, un método de vida, ¿bien? Que son las tolderías, que no son ni más que suma de cueros, ya en este caso de mismos yeguarizos o de vacas, de ganado cimarrón, que había quedado sobre la zona también, que se crecía totalmente o sea, beneficiado por la geografía del lugar, y con algún que otro par de ramas, ¿bien? Pero si uno alcanza a observar de esas primerísimas fotografías, observen que el contorno es desierto, y no quiere decir que un desierto sea de arena. En este caso es un desierto de pasto directamente, pero es un desierto, no había absolutamente nada. Por eso que todo lo que pudo ir aprovechando el indio, también lo hizo. Obviamente que con el tiempo no se puede, contra la pólvora, muchas veces dicen que los valientes se terminan cuando se llega a la pólvora, ¿no es cierto? Pero no fue a la única etnia que le pasó, ni en ningún lugar del mundo, le pasó a los japoneses, a los chinos, a todos, y no se olviden que en esa época España lo que necesitó en un principio fue conquistar, o sea, hizo una gran campaña marítima para conquistar lo más que se podía, tanto España, Inglaterra, bueno, Portugal, Holanda, Francia, todas grandes, digamos, marinas de guerra, que después terminaron siendo marinas de guerra, que aprovecharon esa fortaleza para ir entrando en lugares que realmente, en muchos casos, como en este, no se conocía ni un blanco. Bien. Estas, digamos, tolderías se fueron adaptando y siempre sobre los bordes, en muchos casos, de lo que eran los fuertes. Porque también se va dando otra cosa más. Para el blanco decide llamar indios buenos a todo aquel que terminaba con algún tipo de tratado por cambio de tierras a cambio de logística. Bien, yo siempre cuento de un indio, Pichihuinca, Pichi pequeño, Pichi pequeño, Huinca blanco. Pequeño blanco, en muchos casos trabajaba con el mismo ejército argentino, porque le servía de campana de donde estaban haciendo algunas tropelías, algunos malones de la zona. Y en base a eso se iban ubicando pequeños llanos fuertes, pequeños fortines, para ir haciendo avanzadas para luego sí instalar un fuerte. ¿Qué es la diferencia entre un fuerte y un fortín? El fuerte ya tiene otra capacidad de gente y otra estructura. El fortín era un poco mucho, o sea, era más chico, era menor la cantidad de soldados o de oficiales que estaban, y eran las primeras avanzadas hacia lo que después se iban colocando la línea de frontera y de fuertes en provincia de Buenos Aires. Vamos a otra más. Bueno, acá un poco mostrando, vuelvo a repetir, con el tema de lo que era el indio. Si bien acá, por ejemplo, las damas tienen, que ese es otro tema muy interesante, en muchos casos van a ver que tienen algún adorno o algún agarre, tipo una gargantilla o un gancho con plata, es porque muchas de estas tribus, si bien no eran de acá, sí tenían relación con las tribus araucanas, todo lo que eran los mapuches, por ejemplo, que el mapuche pasa lo mismo que con el pampa. Es muy interesante esto. El mapuche pasa lo mismo con el pampa. El mapuche, yo siempre lo digo, no es una tribu, es una nación. Todo lo que termina en che es gente. Puelches, tehuelches.
iluches, moluches, pehuenches, huiliches, ranquelches, pincunches, o bariloche, variomuri del otro lado de la montaña, che, gente, bien, gente del otro lado de la montaña. O la otra que siempre hago es la logística del pehuenche, che, gente, pehuen, pino, ¿de dónde? De Patagonia. ¿Y por qué digo esto? Porque eso es plata lo que tienen como adorno, y que acá no había plata. De hecho, Argentina, Argentum, significa plata. ¿Qué es el español cuando llega y dice, esto tienen plata pero en metal? No, es lo que habían encontrado de algunos indios, como los que están en este dibujo, algunos adornos de plata que los conseguían en base al trueque entre tribus que estaban del otro lado de la cordillera. El tema de lo que es el varón, lo que es la parte de las de boleadoras, otro de los elementos que sirvió para la caza, sobre todo porque tenían dos tipos de boleadoras, que también lo utiliza, bueno, acá justo, lo utiliza el blanco, lo utilizan también hasta los mismos fortineros, para cazar lo que eran los ñandú, o los mismos, el potro o el mismo yeguarizo. Hay un dato muy interesante con el tema de los ñandú. El ejército argentino, después de un tiempo, obviamente que, imagínense que 10 días para llegar a un fuerte, tardaba tanto para llegar comida, para llevar esquelas o para llevar cartas, no había WhatsApp ni nada por el estilo, ¿bien? También llegaba tarde, muy tarde, las pagas. El pago, si bien era la narración, después iban regulando como que le daban a un que otro patacón para ir tirando, pero tardaba mucho. Entonces, lo que necesitaba muchas veces el pulpero de ese fuerte era efectivo. Como no había efectivo, bueno, tenían que salir a cazar ellos. El indio, muy vivo, sabía que el que estaba dentro del fuerte le costaba mucho más conseguir comida que a ellos. Y sabían que estaban muertos de hambre muchas veces. Entonces hay crónicas que hablan de que varios indios largaban gran cantidad de ñandús cerca de los límites de los fuertes y los fortines. Y los soldados no podían resistir la tentación a ir a cazarlos por el mismo hambre que cargaban. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasaba? Cuando se iban a buscar los ñandú, ahí aprovechaban las indiadas para atacar los fuertes porque quedaban débiles. De esto toma cuenta el Estado Nacional, entonces prohíbe, en una época, prohíbe cazar ñandú a los soldados de los fuertes, porque sabe que fuerte que deja para ir a cazar ñandú o ir a comer, lo pierde. No se olviden que Chascomús, por ejemplo, fue de 1779, y hay una línea de un malón que arranca desde Magdalena, pasa por Chascomús y llega hasta Luján para 1782, que prendió fuego todos los fuertes. El de acá no lo alcanzaron a tomar totalmente, y para el 86 se comienza la remoción de lo que había quedado del fuerte. O sea que la cosa era muy, muy brava en esta línea de frontera. ¿Por qué? Porque era tierra de ellos. Es más, cerca nuestro, sobre la zona de la Magdalena, hubo una pequeña reducción jesuítica, se intentó colocar, pero los jesuitas se dieron cuenta de una cosa, que el indio de esta zona, distinto al guaraní, el guaraní fue un indio que se supo medianamente doblegar por el tema de la cristianización. El indio de acá no había forma porque no quería saber nada con lo que era un blanco. Por eso que no tuvieron éxito las reducciones jesuíticas en la zona de la provincia de Buenos Aires. Duraban muy poco tiempo. Vamos a otra más, así no nos vamos aburriendo, esto se va dando. Bueno, acá hay una, esta es espectacular. Es más, uno de mis compañeros dice, conseguí esto, y dice, ¿qué está haciendo el indio? Y está descansando, el tipo estaba descansando. ¿Vieron a un motoquero? ¿Vieron esos motoqueros que están tirados a lo largo de la moto? Bueno, el tipo tenía del caballo y también se podía, lo hacían de esta forma. Pero hay algo muy interesante. Fíjense que tiene una lanza, una chuza, bien, muy, muy larga, tirada sobre el costado, y hay un detalle en el estribo. Hace poco que lo estaba notando esto.
En el estribo, el indio no estriba con estribo común. El estribo común es europeo. Por eso estamos hablando del tema de los fuertes, los fortines, cómo estaban acostumbrados a un sistema de guerrear, y el indio totalmente distinto porque lo hacía de forma más natural. Pero sí, en este caso y en este dibujo, fíjense que hay un pequeño palito, un pequeño botón. ¿Por qué? Porque el indio estriba a botón y no con estribera. Por eso que los dedos de las botas de potro tienen que estar al aire. Vamos a otro dibujo. Bueno, acá tenemos lo mismo. Esto es más o menos redundante. Ya acá, este es un indio que ya lo que era parte de la primera conquista, por la vestimenta que tiene, fíjese que ya el tipo de maneja lazo, ya tiene incorporado el poncho como chiripá. En este caso, el caballo también directamente tiene un emprendado con elementos de plata, o sea que ya este es un poquito más posterior. Y obviamente las guardaspampas, que hoy uno de los detalles que me decían, qué casualidad, bueno, el fondo de aquí donde estoy en mi casa, bueno, con estas guardaspampas. Parece que uno lleva estas cosas encima. Sí. Bien, vamos a hacer un pequeño cortecito que después nos quedan algunas más y si quieren hacer una pregunta y si se enganchan, lo hacemos. ¿Dale? Cortamos entonces un minutito. Bueno, vamos retomando, después de esta pausita, uno se tiene que ir acostumbrando al tema de la tecnología, no es fácil para quien les habla, pero bueno, vamos a tratar de ayornarnos a la nueva tecnología, pero está bueno, sobre todo aprender las nuevas técnicas. Yo les comentaba el tema de lo que era la línea de fortines, los primeros fuertes, del porqué de toda esta movida, de lo que era el fuerte del San Juan, del fuerte del San Juan Bautista, ¿bien? Hoy estamos hablando de fortines, estamos hablando de línea de frontera, el fuerte de San Juan Bautista. ¿Por qué? Porque siempre se colocaba un patrono y una patrona, y San Juan Bautista fue el elegido como patrono, y Nuestra Señora de la Merced, porque el que funda Chascomús, Pedro Escribano, era mercedario, era de origen de la Virgen, era devoto de la Virgen de la Merced. Se decide colocar aquí en Chascomús. Y bueno, y ahí hoy estábamos tomando nota, por eso algunas cosas las tengo un poco ahí anotadas para que salgan bien. Fíjense que acá en la capitanía del fuerte nuestro, que defendía toda esta zona, que estaba siendo cada tanto asolada por un cacique el negro, acá les voy a contar una cosita muy, muy interesante que tuve oportunidad de hablar con un vecino de Chascomús, una persona que sabe muchísimo del tema, y de hecho está relacionado al tema histórico, es un descendiente de la familia Girado. Primero de contar, estaba aquí lo que era el capitán Nicolás Escribano, después estaba el sargento mayor Juan José Sardén, había un ayudante mayor, Nicolás de la Quintana, después había un alférez, Jorge Peralta, y había dos sargentos, Antonio Lavarría y Andrés Martínez. Y después estaban los cabos y los soldados de campaña de la famosa La Conquistadora, que La Conquistadora era, digamos, lo que sería hoy un batallón de infantería, lo que fuera, bueno, se llamaba la Conquistadora, que antiguamente se llamaba La Valerosa también. Eran líneas de fortines. Antes de que los fuertes fueran fuertes o fortines, se llamaban avanzadas, ¿bien? Entonces, estas avanzadas tenían ese tipo de nombre. Yo le comentaba lo del vecino de Chascomús porque es muy interesante. Me pasó a mí haciendo un día una guardia en Casa de Casco, este señor Girado, que yo en principio no sabía que había sido un descendiente de los que estaban en la Casa de Casco, así que ¿qué le iba a explicar yo de la historia de la Casa de Casco? Pero como muy buen latino, bueno, traté de presentarme, preguntar,
Y bueno, él me vio muy interesado y me dice, mira, yo te prometo que te voy a mandar la transcripción, esto es apasionante, la transcripción que yo tengo, un original, 2 originales, de una carta que manda la madre de una cautiva, ¿bien? Cartas echadas en 1780, 1790, ¿bien? Pidiéndole a este descendiente de Girado, porque los Girados básicamente en esa época eran, independientemente que eran militares de frontera, ¿bien? Eran lenguarás. Eran los únicos que entendían la lengua del indio, que la podían hablar. O sea que era el único medio que uno tenía para poder comunicarse con las indiadas, tanto sea para mandar un mensaje o bueno o malo. Sobre todo en este caso, pidiendo, porque la hija de esta mujer había sido tomada cautiva. Y se decía que toda chica, sobre todo toda chica que pasaba la línea del Salado, no volvía más. La única forma de volver era por un intercambio comercial. Bien, como si fueran secuestrados hoy con $2 o plata, antes se pagaba con yeguarizos y vacas. Y le pide piedad y clemencia, y manda, por favor, le pide clemencia a este Girado, si puede hablar con este cacique, para que le pidiera lo que fuera, para poder devolver la hija de este lado de la frontera. Bien, esto pasó acá, pasó en Chascomús, en este pequeño pueblo, como lo digo siempre, tocado por la varita mágica, ¿bien? Un indio que se supo adaptar al medio, un indio que en muchos casos sabía que la tenía perdida. Uno de ellos fue Marianito Rosas, uno de los hijos de Juan Manuel, cuando le habla a la indiada diciéndole que saben que la tienen perdida, por lo que yo decía hoy, por el tema del avance del blanco y por el tema de la pólvora, ¿bien? Pero si todo le hace aguante, y, por ejemplo, en este caso, con técnicas de la época y que después se van dando en forma militar, impresionante, como por ejemplo este indio que está oteando el horizonte, montado, o sea, mejor dicho, parado sobre el lomo del animal. Vuelvo a repetir, al ser una llanura, no había obstáculo visual. Entonces, cuando vos tenías un poquito de altura, ya tenías mucho mayor de campo de visión de la línea del horizonte. Hasta en eso se había preparado esta gente. Bien, vamos a otra más. Vamos. Bueno, acá lo que yo les decía, el tema de los ñandú y el tema de los potros. Y acá en esta pintura hay algo muy interesante. Fíjense que en realidad el caballo no es tan grande. Lo que puede ser que el artista, en este caso que pintó, se haya fijado más que nada en los indios más jóvenes. ¿Por qué? Porque son los que solían arrancar con el tema de los ñandú, antes era a bolear potros. De hecho, había 2 tipos de boleadora, la ñanducera y la de potro, la de grande. La ñanducera tiene la característica que las bolas de piedra son más chicas, ¿bien? Y que servían para bolear sobre el cogote del ñandú, ¿bien? Pero a la caballada también se la hacía practicar, o sea, se iba adaptando al animal a lo que iba a ser ya una futura entrada a un fuerte o a un pueblo, una futura malón ya con otras características. Pero se comenzaba cazando. Y los más jóvenes, ya asignados sus propios potros, tenían que ir domándolos de forma tal de que se fueran adaptando, en este caso, para la cacería como para la guerra. Vamos ahí tenemos ahora más. Bueno, esta es famosa. Hay un óleo muy, muy importante. Si alguno tuvo la oportunidad de leer un libro muy, muy lindo, yo la verdad que en realidad es una novela histórica, Indias Blancas, de Flor Bonelli, la autora, con la cual gracias a Dios tuve la oportunidad de poder charlar con ella, porque la verdad que
Yo decía que hace muchos años, cuando había salido el libro, hacer leer un técnico mecánico una novela gauchesca ya era un éxito, pero realmente también era apasionante, si bien los datos no son directamente puntuales a la parte histórica, sino era también una parte novelada, pero básicamente la tapa de ese libro está ilustrada con esta entrada del indio, y fíjense los elementos que hay acá. En el primer indio de la entrada, por eso lo que yo hablaba de tierra de infieles. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el tema religioso no lo tenían absolutamente en cuenta, porque nadie los había venido a evangelizar y no les interesaba, porque en realidad muchas veces había gente que venía a evangelizar, pero había gente que en base a la evangelización, o mala evangelización, esta gente solía sentirse traicionada. ¿Bien? Acá hay dos detalles interesantísimos. Fíjese que este indio de acá no solamente lleva un crucifijo, sino que el indio más atrás lleva por donde se tira el saumerio, ¿bien? Los humos en las iglesias. O sea que en esto, independientemente de la entrada del indio, y el otro va con el Sagrado Corazón, o sea, esto, como está el artista, como interpretó esto, que aparte de haber saqueado o maloñado un pueblo, le dieron directamente a la iglesia y se le llevaron todo. Bien, por eso que también en muchos casos, y por ignorancia del mismo Blanco, o bueno, vaya a saber por qué motivo, se los trataba de salvajes y de infieles. Ellos no estaban con esta cultura, ¿bien? Y de hecho estaban perdiendo la tierra. A veces es muy difícil hablar del tema histórico y hablar de la creación de un pueblo o de sus maravillas y de sus cosas lindas o feas, sabiendo que no hace menos de 300 años esto era otra cosa, ¿bien? Pero bueno, la historia fue así, no la hice yo ni ustedes. Es realmente apasionante, la historia es realmente apasionante. Y bueno, para ir terminando, acá hay un detalle muy interesante. Yo creo que estábamos viendo, porque estábamos haciendo investigación, fíjense que estos indios ya no son nuestros indios. ¿Bien? ¿Pero por qué pusimos esta? Voy a decir, pero, Gustavo, escúchame, estos no son pampas. No son pampas, pero son indios americanos. ¿Bien? Básicamente es lo mismo, porque allá, en la zona de Rocallosas, tanto por decirlo, a los comanches, a los chiricahua, a los hurones, le pasó exactamente lo mismo. Entra el blanco, se queda con las tierras, lo que acá pasó con las vacas, allá pasó con los búfalos, lo que allá pasó con el caballo, acá también pasó con el caballo. Allá había fuertes, acá también. Allá estaba la diligencia, acá estaba la carreta. Allá tiraba con Winchester, y acá se tiraba con Avancarga, con Springfield o Sheffield. Es más, si uno analiza la vestimenta de los soldados, también básicamente es la misma en realidad. Yo siempre hago la comparación con la serie El Zorro. Ustedes fíjense que el famoso Sargento García, el gordo Sargento García, en realidad estaba vestido por la corona española, cuando California era España. ¿Bien? Y si uno analiza, cuando él dice lanceros, esos lanceros que van con lanzas, pasan a ser lo que seguían un poco acá nuestros blandengues. O sea que no cambió absolutamente nada la historia. Y quisimos poner este dibujo porque da cuenta de que se dio lo mismo, la guerra, el caballo como elemento fundamental para adaptar a ese nuevo jinete, a ese nuevo indio. Y cuando ya ese indio se adaptó, sobre todo en este caso, también utilizó no solamente su herramienta, arcos, flechas, sino que allá ellos lo que tienen, lo que es más famoso de ellos es el famoso Tomahawk. Bien, el Tomahawk es un hacha que se hace con
la parte de la B de una rama de un árbol. Ellos sí tenían árbol, porque estaban en las zonas rocallosas, que hay muchos pinos, ¿bien? Pero la parte central, que no se mataba por corte, se mataba por golpe, un Tomahawk. De hecho, hay mucho armamento en el mundo hoy con esos nombres famosos, sobre todo bien yankee, que se llaman Tomahawk, uno de los cohetes más importantes y más letales del planeta, es el Tomahawk, haciendo honor al golpe del hacha del indio americano. Bueno, ¿por qué todo este resumen? Primero para decirles que las historias fueron muy parecidas, y cuando hablamos de la línea de fortines y fuertes, esto pasó acá. Esto pasó acá, esto es historia nuestra, es patrimonio histórico-cultural y también hace al turismo. También hace al turismo porque viene mucha gente que cuando escucha estos relatos de nosotros, de los guías o de la gente que ya está más metida en el tema, se quedan realmente maravillados porque dicen, no solamente tienen los mejores atardeceres del planeta, tienen la linda laguna y tienen la linda gente, sino que tienen una historia realmente impresionante. Bueno, de mi parte, no sé si la gente allá del control, porque yo digo el control central, que ellos me tiran ideas y eso, si ir más o menos cortando, yo voy tirando los agradecimientos, obviamente como dice Cate, gracias por su atención. Tenemos por lo menos Gustavo, hermosa tu visita. La verdad, muchísima gente, muchos comentarios hermosos, muy interesantes. bueno, Tenemos gente conectada desde Neuquén, de Bernal, mucha gente de sí. Bernal, de Tandil, de Colombia, Avellaneda, Lanús, Ituzaingó, Mar del Plata también Bueno, mucha gente de Mar bueno, del alguien se ha metido. Después tenemos Valvanera, Parque Patricio, Citibel, Cava, mucha gente también de Cava y Ciudadela. ¿Sí? Y tenemos algunas preguntitas. ¿Estás preparado? Dale, si hay una pregunta, encantado. Bueno, nos preguntan si hay alguna bibliografía, perdón, que quieras recomendar de estos temas. Mirá, con el tema de esta bibliografía, obviamente, yo te digo que el libro cuanto más viejo es más, más acertada digamos, la cosmografía de lo que tiene el autor, lo tiene mucho más en el tiempo. Yo siempre lo que yo recomiendo, vuelvo a repetir, nosotros somos guía de turismo y cuando empezamos a hacer esto tenemos un speech y ahora nos volvemos locos porque la historia que hay acá es impresionante. Yo lo que sí recomiendo es que cuando uno se tiene un tiempo, bueno, en este caso será electrónicamente, comunicarse o ver lo que es el archivo del Instituto Historiográfico de la Cuenca del Salado en Casa de Casco. Primero porque hay, yo lo digo siempre, hay biblioteca, hemeroteca, biblioteca, videoteca, o sea que se pueden pedir datos, obviamente que no van a dejar salir documentación, pero se puede fichar o ver o fotocopiar, y realmente hay datos muy interesantes, aparte gente que sabe manejar directamente la parte del archivo y de la parte de cómo se pueden buscar los distintos datos. Bibliografía hay mucha, pero repito, yo siempre soy más de ir a la parte de los libros más, esos que tienen olor, un poco de humedad, esos que están amarillos, porque hay mucha bibliografía. Por ahí consultar a lo que es la parte de patrimonio, y si no también lo que tiene muy buena biblioteca es el Museo Pampeano también. ¿Bien? Bueno, teníamos una consulta también del Museo Pampeano. Si se puede ver parte de esta historia en el museo. Bueno, sí. El Museo Pampeano, yo siempre lo digo, el que me conoce, no me canso de repetirlo, yo el Museo Pampeano, algunos hasta se han reído porque dicen, bueno, vos lo haces medio poético el tema. Yo siempre digo que uno antiguamente las cajitas de cristal solía guardar sus mejores recuerdos de la vida. Yo creo que Chascomús tiene una cajita de cristal. Y esa cajita de cristal es el Museo Pampeano.
sobre todo la parte del indio, tiene lo que es la primera y segunda sala. La primera sala que es de arqueológica, paleontológica, que ahí tienen todo lo que es cómo se manejaban ellos con el tema de los utensilios para sacar agua, para guardar, para transportar comida, cómo era el tema de la casa del periodo lítico, lo que es todo piedras, bien, lo que yo hablaba del tema de ese famoso trueque, como yo siempre hago esta pregunta, ¿los indios de Chascomús tenían boleadoras? Sí, macanudo. ¿Con qué estaban hechas las boleadoras? Con piedras, sí. En Chascomús no existe la piedra. Entonces, ¿cómo tenían boleadoras de piedra estos tipos? ¿Qué pasa? Existía el trueque entre las naciones ranqueles o las naciones que estaban del otro lado de cordillera o al pie de cordillera, que le daban armamento a cambio de ¿qué? A cambio de comida. ¿Bien? ¿Cuál era el armamento? Bolas de boleadora, puntas de flecha, que se utilizaban por medio de morteros, se iban sacando las distintas capas por golpe, por percusión, y se le iba dando el filo. Eso se transportó a esta zona y de acá se daba comida. Bien, por eso que muchas veces cuando están arando los campos acá en la zona, muchos hacendados, mucha gente de campo, muchos chacareros, han encontrado boleadoras a punta de flecha. Y repito, son de piedra, y en Chascomús no existe la piedra en forma natural. Uno hace un pozo acá a 200 metros, y lo único que puede llegar a encontrar es tosquilla, o agua, o barro, pero no piedra. Bien, y lo más cerca a piedra que tenemos acá es en Tandil. O sea que estas tribus manejaban el tema del trueque. Por eso que es muy interesante el tema. Mira, ahí justito nos acaba de llegar una pregunta de por qué no existían piedras en la zona. Y tenemos justo gente conectada de Tandil. Mirá qué casualidad. Bueno, ahí está el tema. Con la gente de Tandil, no quiero confundirme porque a ver si después se me enojan los vecinos tandilenses. La zona de Chapalofú, los indios Chapalofú. Mira, también nos aclaran el tema de los de árboles. polo, También nos hablan de los árboles y todo acá. Claro, claro. Yo siempre hago, por ejemplo, los indios Chapalofú de la famosa escuadra de polo, tan famosa, de indios Chapalofú. Y bueno, ellos son los que tienen piedras, ¿bien? Y comienzan con el tema de lo que es la manufacturación de elementos de piedra, por eso yo llamo periodo lítico, piedra. Que les voy a decir, les comento algo más, sobre todo si hay gente de Tandil, vamos a andar ahí palo y palo, pero cuando uno habla de boleadoras de indios, no están forradas con cuero. La boleadora de indio solamente tiene una tarja al medio, hecha a golpe, donde ahí sí se enrosca, se fija el tiento de cuero húmedo. Una vez que eso se seca, automáticamente queda casi pegado a la piedra y hace que esta no se salga. Ya cuando la boleadora está cubierta con cuero, hasta con los mismos testículos del animal, ya pasa a ser de gaucho. ¿Bien? Por eso que el tema del armamento tiene mucho que ver en lo que fue estas cacerías y tiene mucho que ver el tema armamentístico, que después lo va adaptando las primeras milicias nacionales. Yo siempre digo, a ver, la famosa palabra pelotudo o boludo, ¿bien? De piedra, porque las primeras líneas de infantería se las bajaba a piedrazo o a bolazos. ¿Bien? El tema de entrar, es más, la bola de guerra, la bola, no la boleadora, la bola, el bolazo, sale como un instrumento de guerra, que el objetivo es partirle el cráneo al contrincante de un solo golpe, de un solo bolazo. De ahí el bolazo, se mandó un bolazo. ¿Por qué? Yo siempre lo comentamos, ustedes todos los guías ahí se van a reír porque dicen, mira, el pelado siempre cuenta esto. ¿Por qué a uno dice, se mandó un bolazo? Porque esa bola, el objetivo es partir el cráneo. Cuando esa bola pasa de largo y se esquiva, ese tiro fue una bola al aire, lo que equivale a una mentira. Por eso cuando una persona miente, sobre todo en el campo, dice, ¡qué bolazo! ¿Por qué? Porque no pegó, porque no dijiste la verdad. Hay mucho. Bueno. Después nos preguntan
¿Con qué hacían los fuertes si no había árboles en la zona? Bueno, yo les comentaba que uno de los pedidos que hacía el virreinato era, hay un dato muy interesante. Cuando él iba a instalar el fuerte, más que pedirle soldados, los capitanes de campaña no pedían soldados, o sea, pedían cierta cantidad de soldados, pero lo que más pedían eran carpinteros. ¿Por qué? Porque lo primero que había que levantar era la línea de palos a pique. Por eso los ñandubay, bien, vuelvo a repetir, todo de zona mesopotámica, lo que ya estaba entrando a lo que era la parte de provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y esa zona, fue una gran, digamos, una gran proveeduría, por decirlo, de cañas, de maderas, las cañas por lo que yo les decía anteriormente, el tema del armamento. Estos tipos no tienen armas, bueno, hay que armarse de algo, ¿bien? Las cañas sirvieron mucho para el tema de armamento, también sirvieron, y fíjense si son observadores, que en la arquitectura antigua, los ranchos, primero se hace una línea de caña en la pared y después se le va tirando de un lado y del otro el barro, ¿bien? Con pasto, lo que es el adobe. Por eso que hay ranchos que tienen más de 100 años, porque están montados sobre una línea media de palos a pique o de cañaverales a pique. Entonces, de un lado y del otro se va levantando la pared porque no había ladrillos. Todo se aprovechaba. Todo se aprovechaba. ¿Bien? Repito, y hay también una dicotomía con algo más. Muchos creen, habría que averiguarlo, ¿eh? Muchos creen que el tala es originario de acá. Y tengo entendido que no es originario de acá. Sí es el más antiguo árbol de la zona, ¿bien? Porque en la Pampa no había árboles, son todos arbustos. Es más, Juan de Garay, en los libros de Bitácora, le escribe, deja constancia a la tropa que baja a investigar, por eso yo la otra vuelta también hablaba de que habla de Chascomús, sin nombrarlo, porque él habla en que encuentra 7 lagunas unidas entre sí en cierta cantidad de leguas, o sea que ha entrado por Chascomús, ¿bien? Ha entrado por Chascomús, pero él habla en los libros de Bitácora que le va diciendo a los soldados que van entrando, que se van adentrando a lo que antiguamente era la provincia de Buenos Aires, que vayan tratando de agarrar la mayor cantidad de espinillo seco, de pasto seco, porque entre comillas, dice, estos tipos no tienen ni para prender fuego. De hecho, que también empiezan a prender fuego a las osamentas, o sea, al hueso. Bien, no había árboles. Es más, los ranchos, ¿vieron que los ranchos tienen techo alero? El alero, bueno, ¿por qué tienen alero? Porque en los ranchos se cocinaba adentro, pero no se cocinaba con leña, se cocinaba con usamenta, con hueso. Y la baranda del olor a hueso es tan tremenda que no se puede ni estar. Por eso que no se vivía directamente dentro de los ranchos, sino que se vivía afuera de los ranchos. Por eso que los ranchos primitivos tenían aleros para que la gente durmiera debajo del alero. Y de hecho, los primitivos ponchos que utilizan esos gauchos se los patina con grasa de animal, porque si en caso de que le agarre la tormenta de agua, el agua dispara y patina. De ahí los ponchos patinados. No me quiero extender. No, buenísimo, pelado. Oh, perdón, Gustavo. Sí, pelado. Ahí me saltó. Esos son mis compañeros, ¿eh? Me dicen pelado. Mentalmente estaba tratando de no decirte así. No, está bien. Bueno, voy a cerrar con la pregunta que no es pregunta de Laura, que dice que no tiene preguntas porque expones excelente y muy completo. ¿Sí? Así que bueno, muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias a toda la gente que nos estuvo acompañando y los invitamos a sumarse a las próximas visitas. Sí, por favor, sí, porque mis compañeras, bueno, acá en el caso de ustedes que están haciendo toda la técnica, vos, yo le digo, como no me dicen pelados, yo le digo, bueno, el Chispa, Candela, Clarita, la China, todos son mis compañeros de trabajo. Yo soy el mayorcito del grupo y yo soy el viejo, ¿no? Pero realmente después tengo las guías, está
que las extraño, a Sole, Ale. Bueno, sí, sigan estas visitas porque, aparte, ¿sabe? Le quiero comentar a la gente directamente, a todo aquel que está ahí atrás. Se labura mucho, pero mucho se labura, desde la técnica, desde la investigación, desde tratar de salir lo mejor posible y tratar de, como decía anteriormente cuando arrancó todo esto, de no perder la comunicación con ustedes, que son los artífices de que nosotros estemos acá. Decirles también que esto va a pasar y que nos vamos a encontrar en la calle o en algún ómnibus, en algún micro, dando vueltas, en algún restaurante o en algún asado, como siempre fueron nuestros paseos guiados, y como es el deseo de toda la gente de la Secretaría de Turismo. A mis compañeros, muchísimas gracias, y a ustedes que son la gente que están ahí atrás, muchas gracias también.